Finalmente, los daños irreversibles que va a sufrir las células son dos específicamente, son varios, pero nos vamos a centrar en lo que es la necrosis y la apoptosis. Ambas son diferentes maneras de que suceda muerte celular. Una lesión reversible puede ser una célula, digamos las células del hígado, los hepatocitos, cuando están en constante contacto con medicamentos o alcohol o con sustancias tóxicas, digamos bovinos que estén todo el tiempo pastando plantas tóxicas. El hepatocito va a empezar a adaptarse inicialmente y si el daño continúa y no logra adaptarse al estímulo externo, va a tener un daño reversible. Eso lo vamos a poder ver al microscopio. Ya ahorita vamos a ver cómo se ve, pero siempre va a ser que la célula se aumenta de tamaño y se va a edematizar. Y luego, si el daño continúa y la célula no logra poder contrarrestar el estímulo externo, va a entrar en lo que es el daño reversible, que es la muerte celular. Entonces, desde ya, vamos a ver las adaptaciones celulares más adelante, pero primero vamos a mirar las lesiones reversibles y las lesiones irreversibles. Y estas tres caminos o destinos de las células, todas pueden ser evaluables en microscopio, ¿vale? Entonces, como tenemos ya la adaptación, la necrosis y la apoptosis, miren acá este esquema. Tenemos dos células sanas, ¿cierto? Y no puede cruzar por un daño reversible. Cuando tiene un daño reversible que empieza a formarse, las proteínas del citoesqueleto empiezan a condensarse, se empiezan a agrupar formando lo que se denominan fibras de mielina. Y lo otro es que el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, en conjunto con los ribosomas, empieza a llenarse de líquido. Entonces hay un edema intracelular muy severo. Y miren, empieza a formarse vesículas o vacuolas en el citoplasma. Miren cómo el citoplasma empieza a desprenderse de la membrana endoplasmática y se empieza a separar. Esta célula todavía puede recuperarse y si el estímulo es retirado, vuelve a su normalidad y repara los daños que tuvo inicialmente. Si finalmente la célula no puede resistir el estímulo externo o es totalmente o permanece durante mucho tiempo, pues va a haber una destrucción de las organelas, del núcleo y de la membrana citoplasmática. Esto es lo que nosotros vamos a denominar. Esto es lo que nosotros vamos a denominar como necrosis. Necrosis celular. Ahora, la única diferencia que va a haber entre, bueno, varias diferencias, pero la principal diferencia entre la necrosis y la apoptosis es que la apoptosis va a ser organizada. La apoptosis va a ser organizada. Entonces, como ahora en adelante vamos a empezar a hablar mucho de la célula, entonces tenemos que recordar cuáles van a ser sus componentes. Cada componente de la célula va a tener sus propias vulnerabilidades y va a ser un objetivo patológico para diferentes agentes.
de ahora en adelante el mecanismo de enfermedad de ciertas patologías va a ser también específico a ciertas partes de la célula. Miren, tenemos una célula con sus diferentes organelas. Inicialmente, lo que está por fuera va a ser la membrana celular. La membrana celular, ¿cómo está compuesta? ¿Por qué moléculas? Una capa bilipídica. ¿Y cómo se llaman esas moléculas bilipídicas? ¿Lípidos? ¿Pero qué lípidos específicamente? Se llaman fosfolípidos. ¿Listo? Va a ser una bicapa de fosfolípidos que me va a permitir que haya intercambio y que las cosas que están por fuera del ambiente de la célula no entren a su interior. Entonces, ¿qué va a hacer? Proteger, hace intercambio con su matriz extracelular y tiene en toda su superficie una cantidad de receptores. Realmente la célula no es una estructura biológica individual, sino está en continuo contacto directo con su exterior y con las células adyacentes. ¿Cómo se comunica? Por medio de los receptores. Lo que ustedes observan en el interior del citoplasma, todo este espacio rosado que acá está, es el citosol, ¿cierto? Entonces el citosol, ¿qué va a hacer? Todo el espacio dentro de la membrana citoplasmática que me va a sostener todas las organelas. ¿Qué va a suceder aquí en el citosol? Todas las partes del metabolismo celular, los procesos enzimáticos. Igualmente, si observan aquí estas fibras que están alargadas y se están entrecruzando entre sí, eso no está puesto porque sí, esto es el citoesqueleto. Entonces recordemos que todas las células van a tener un citosol y dentro del citosol van a tener el citoesqueleto. El citoesqueleto, ¿qué va a hacer? Van a ser una unión compleja de proteínas que se van a llamar filamentos de actina. Los filamentos de actina le permiten a la célula moverse. Prácticamente es como el análogo de nuestros brazos y nuestras piernas, es la estructura motora de todas las células. ¿Qué pasa en la mitocondria? Producción de energía. Producción de energía. Metabolismo de una producción de energía y otra cosa. Recordemos que la mitocondria es la unidad funcional de la célula. La mitocondria, una célula, se mueve. La mitocondria se encarga prácticamente de lo que nosotros conocemos como respiración celular. Entonces la respiración celular, que es lo que ustedes conocen como la glicólisis anaerobia, después que pasa al ciclo de la pentosafosfato y que luego sucede el ciclo de Krebs y de ahí empiezan a producirse diferentes moléculas que le sirven para el metabolismo celular. También va a suceder la oxidación de ácidos grasos, que es el metabolismo de las grasas, el ciclo del ácido cítrico, que también es importante y lo vamos a ver más adelante, y esto, que es la fosforilación oxidativa. Entonces todos van a ser rutas metabólicas que le permiten a la célula funcionar como tal. Dentro de los procesos de fosforilación oxidativa está el procesamiento y la formación del ATP.
Y una de las principales unidades estructurales también muy importantes de la célula va a ser el núcleo. Eso no se enseña en histología, eso se enseña acá, porque es un poquito más claro. Toda la cromatina que está dentro del núcleo, todas las nucleoproteínas, pues va a ser un conjunto de bases nitrogenadas, que van a ser todos los componentes del ADN y del ARN en conjunto con sus proteínas, que pueden ser histomas o proteínas ribosomales. Acá vamos a tener algo que se llama la heterocromatina y la eucromatina. La heterocromatina es una cromatina que tiene basofílico heterogéneo y la eucromatina va a tener basofílica homogénea. Profe, ¿puede repetir ese pedazo? Dentro del núcleo tenemos una sustancia, o sea, la cromatina nuclear tiene basofílico, ¿cierto? Tiene por la hematoxilina basofílico. Y esa va a tener dos funciones diferentes. La heterocromatina me va a tener heterogénea, me va a tener con diferentes tonalidades basofílicas. Y la eucromatina me va a tener totalmente homogénea, entonces una misma tonalidad. Es importante que si yo me vuelvo a la primera foto que nosotros tenemos acá, podemos ver si alcanzan a evidenciar que unos núcleos están totalmente basofílicos, pero hay una parte con unos punticos más intensos. Esos puntos más intensos es la heterocromatina y lo que está más pálido es la eucromatina. Entonces, dependiendo de cómo yo vea y cómo tiña cada célula, voy a poder determinar qué es normal y qué es anormal. Entonces, cuando ustedes más adelante ya se vuelvan unos duros en microscopio, pues van a poder decirme que esta célula tiene un virus metido. Porque esa célula, este punto eosinofílico que tiene aquí, es un cuerpo de inclusión viral. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que conocer qué es lo anormal. ¿Qué es lo normal para conocer lo anormal? Entonces, el núcleo, ¿para qué nos va a servir? Para almacenar y hacer la transmisión de genes como tal. Primero, y lo otro es producir proteínas. El nucleolo, pues es una unidad funcional también del núcleo y lo que me ayuda a producir es el ADN. ¿Para qué me ayuda a producir el ADN ribosomal? Para la síntesis de proteínas. Recordemos que necesitamos 3 tipos de ADN para poder hacer el paso de la información genética a una proteína como tal. Y todos los genes que vamos a tener dentro de nuestras células, dentro de nuestro cuerpo, van a estar codificando para una célula en específica o varias. ¿Recuerdan más o menos cómo tiene la estructura del ADN, cómo es bioquímicamente? Son bases nitrogenadas, sí, que son las piriminas y las purinas, ¿cierto? Sí. Entonces están unidas por enlaces de fósforo y tienen una parte, entonces el ADN, todo el genoma está dividido en lo que son intrones y exones. Los intrones es lo que divide los genes como tal y los exones es lo que codifica proteínas. Entonces, no sé si los nombraron a ustedes o en fisiología o los nombraron en bacteriología. Nuestras células y nuestro genoma es un genoma policistrónico. Entonces, ¿qué significa policistrónico? Que codifica para múltiples proteínas. Su mismo gen puede codificarme para muchas cosas diferentes. Policistrónico.
retículo endoplasmático rugoso me va a servir para almacenar los ribosomas, y los ribosomas son proteínas que me ayudan en la síntesis de proteínas. El retículo endoplasmático liso me va a ayudar para el metabolismo de múltiples sustancias. Entonces, no solamente me va a ayudar para sustancias propias del cuerpo como el glicógeno o los lípidos o hormonas esteroidales, pero también me va a servir para metabolizar ciertos tóxicos o medicamentos externos. El aparato o el complejo de Golgi, ¿para qué me va a servir? Para terminar la conformación estructural de las proteínas. ¿Se acuerdan de los priones y lo que habíamos hablado la clase pasada, que les han explicado? Que la proteína priónica es una proteína mal plegada. ¿Qué pasa? Que esas proteínas priónicas no pasan por el complejo de Golgi o el aparato de Golgi. El aparato de Golgi, ¿para qué me sirve? Para plegar las proteínas de manera correcta. La mayoría de proteínas del cuerpo tienen dos conformaciones tridimensionales, en hélice alfa y en hélice beta. Y la conformación estructural tridimensional adecuada es la hélice beta. ¿Recuerdan para qué sirve el lisosoma? ¿O qué son los lisosomas? Acá dice, pero ¿qué significa esto? ¿Y las lisosimas qué son? Son los que hacen que ciertos, como por ejemplo, cuerpos extraños se dicen. Exactamente, entonces tienen unas vesículas intracitoplasmáticas que tienen en su interior unas enzimas que se llaman las lisosimas. Las lisosimas, ¿qué hacen? Degradar compuestos externos o degradar moléculas. Tenemos esto acá que dice microfilamentos, filamentos intermedios o microtúbulos. Todas las estructuras, lo único que me interesa que se acuerden es que comunican las organelas entre sí. Es una red de comunicación intracelular. Y esas inclusiones las vamos a ver en la siguiente clase. Pero las inclusiones celulares es lo que les mostré inicialmente, son acúmulos de proteínas dentro, o acúmulos de carbohidratos, o cualquier tipo de acúmulo de cualquier sustancia bioquímica dentro de una célula. Entonces, ya recordando como tal estos componentes de manera muy básica de la célula, vamos a pasar ahora sí a ver todo esto. Entonces, les había mencionado, pues, a los que no alcanzaron a llegar, vamos a tener tres destinos que van a hacer la adaptación, las lesiones reversibles, que se denominan degeneración, la formación de acúmulos intracelulares o extracelulares, y las lesiones irreversibles, que me van a llevar a muerte celular.
Entonces, todas las causas de lesión que vimos previamente, que me van a cruzar. Lo que les acabo de mencionar. Miren, carencias de oxígeno es el principal mecanismo y el cual más se ha estudiado en todas las células. La hipoxia o la isquemia. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? La hipoxia no por shock. Los campos se pueden causar por shock. Hipoxia es cuando no llega oxígeno a un tejido, o sea, pues, efectivamente la célula no tiene suficiente oxígeno, pero es la célula. La isquemia es la ausencia de llegada de sangre. Son muy similares, pero el mecanismo de la hipoxia es netamente el oxígeno. Y la isquemia es netamente la llegada de sangre. Los agentes químicos, los agentes infecciosos, las reacciones inmunitarias, los defectos genéticos, los desequilibrios nutricionales, agentes físicos y envejecimiento, todos estos, bueno, la mayoría los vimos en las dos clases pasadas. Entonces, finalmente, cualquier cosa que suceda, porque yo coloco esta foto acá, porque los mecanismos celulares de generación, los reversibles y los irreversibles, fueron estudiados por medio del modelo de daño por isquemia y reperfusión. Entonces, han escuchado alguna vez eso, que es cuando un órgano no tiene suficiente irrigación, las células empiezan a entrar en un metabolismo anaerobio. Después, dentro del clínico, vuelve a recuperar la llegada de sangre a ese tejido y esa recuperación de la volemia sanguínea en ese tejido puede causar aún más daño. Pues ya ahorita vamos a ver por qué pasa eso. Entonces hacen modelos celulares para estudiar este modelo de isquemia reperfusión y ahí encontraron todos los procesos celulares que pasan en la necrosis. Entonces eso del síndrome de isquemia reperfusión pasa mucho en caballos. Entonces, ¿reconocen estas moléculas que hay acá? Miren que es H2O2. El agua es H2O. Es peróxido de hidrógeno, este es anión hidroxilo. Este es el anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Estos tres son radicales libres. Entonces ya vayan aprendiéndose esos tres iones, esos tres radicales libres, porque van a ser importantes y pues van a mediar mucho del daño celular constantemente. Superóxido de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, perdón, anión superóxido y ion hidroxilo. ¿Los puedes repetir, por favor? Sí. Este, que es O2 con un electrón libre, se llama anión superóxido. Este H2O2 es el peróxido de hidrógeno. Y el OH es una molécula suelta de un alcohol, pero que tiene un electrón libre, por eso tiene un menos acá, que se llama anión hidroxilo. Entonces, ¿de qué depende que haya un daño reversible o un daño irreversible? Entonces, depende del estímulo, de tan grave sea, depende de la intensidad y del tipo de célula. Pues cada célula va a responder frente a diferentes estímulos externos de manera diferente, no todas son similares. Digamos,
Los tejidos epiteliales son muy resistentes a la hipoxia, las neuronas no. Por eso que uno tiene aproximadamente entre 5 minutos a 1 hora cuando una persona sufre un accidente cerebrovascular de poder llevarlo a urgencias, si no va a tener daños permanentes. Las neuronas son extremadamente sensibles a la pérdida de la irrigación o de la llegada de oxígeno. Entonces, de ahora en adelante, vamos a decir hipoxia o isquemia. ¿Listo? Entonces, todos los estímulos externos me pueden atacar diferentes partes de la célula. Entonces, de la manera más externa, la membrana celular va a ser uno de los principales objetivos patogénicos de las diferentes enfermedades, la producción de energía, o sea, la respiración celular, las proteínas estructurales de la misma célula y el daño en el ADN. Entonces, dentro de los componentes estructurales y bioquímicos, ya los vamos a ver bien, hay unos muy específicos, que son los que me van a determinar todo el mecanismo de muerte celular. Entonces, cuando una célula se encuentra afectada por un daño externo o una lesión celular, va a perder su función. Y una vez pierde su función, puede llevar a la muerte, y esa muerte tiene unos cambios morfológicos que los voy a poder evaluar a microscopio. Entonces, estos mecanismos bioquímicos, principalmente, ¿cuáles van a ser? La lesión mitocondrial. El daño mitocondrial me va a desencadenar muerte celular. Roberto, ¿podrías poner la de Claro que sí. Entonces, la lesión mitocondrial, ¿por qué es tan importante? Porque la mitocondria es la responsable de producirnos ATP y de producir el oxígeno dentro de la célula. Si está afectada, o sea, si es su membrana o de por sí la estructura de la organela, pues va a perder su función y la célula inmediatamente va a entrar en necrosis. ¿No entienden por qué en la mitocondria siempre hay generación de radicales libres? ¿O los radicales libres cómo se forman? ¿Pero dónde provienen? Todas las células que estén respirando y todas las células que estén transformando el oxígeno en energía van a producir radicales libres de manera normal, es un proceso fisiológico. Solamente que nosotros tenemos unos mecanismos intracelulares para poder detener el daño por radicales libres. Entonces se producen pero se contrarrestan inmediatamente. Vemos que la membrana citoplasmática o la membrana plasmática es la que me mantiene las presiones hidrostáticas y osmóticas dentro de la célula. Son las que me permiten que una célula, cuando está en su ambiente, no se estalle. Y hay un intercambio controlado entre lo que está en el exterior de la célula con el interior como tal.
Entonces, cualquier defecto en la permeabilidad de la membrana plasmática o daño directo en la estructura fosfolipídica va a hacer que se pierda ese equilibrio. El ion más importante en todos los procesos de necrosis y de degeneración va a ser el calcio. Y el calcio es el responsable de varios cambios estructurales que se pueden ver microscópicos y es el responsable de activar ciertas enzimas del citosol que van a matar a la célula. Entonces, el control, la entrada y las concentraciones de calcio dentro de una célula son muy controladas, requieren de un canal dependiente de ATP. Y recordemos que la mayoría de canales o bombas que nosotros tenemos en la membrana citoplasmática son dependientes de ATP. Entonces, célula que no produzca ATP, sus transportadores y canales van a fallar. Empieza a haber un desequilibrio de iones. Finalmente, los lisosomas se pueden empezar a hinchar y liberar las proteínas lisosomales o enzimas lisosomales que tienen en su interior y me degradan la célula. Entonces, todo esto son varios mecanismos contiguos, una cadena de eventos que pueden pasar dentro de una célula cuando se muere. ¿Listo? Pues miren. La hipoxia o la isquemia, agentes que generan radiación ionizante o cualquier otro tipo de agente que ataque la mitocondria, pues ¿qué va a hacer? Que se disminuya la concentración de ATP y aumente las especies reactivas de oxígeno. Se llaman especies reactivas de oxígeno porque producen radicales libres cuando el oxígeno se metaboliza dentro de una célula. Entonces recordemos que tenemos no todas las especies reactivas de oxígeno, no todos los ROS, van a ser dañinos. Los únicos que son dañinos son los radicales libres que ya les había mencionado previamente. Los radicales libres, ¿qué hacen? Como la compañera acá nos había explicado ahorita, tienen un electrón libre y al tener un electrón libre van a buscar pegarse. Entonces empiezan a buscar la membrana de la mitocondria, un ribosoma, la membrana citoplasmática y como tiene un electrón libre, rompen cosas para poder pegarse. Y al romper la estructura bioquímica y celular, estallan y destruyen la estructura a la que se están adhiriendo. Y así mismo es como funcionan las radiaciones ionizantes por moléculas bioquímicas que sean radioactivas. Entonces, hay daño de la membrana y daño de todas las proteínas intracelulares y todas las funciones que sean dependientes de ATP pues van a disminuir. Porque si yo no tengo mitocondria, no tengo producción de ATP. Finalmente, eso es lo que me va a llevar a necrosis. Cualquier cosa que me atienda, miren acá la membrana bifosfolipídica, pues tiene un enlace de fósforo y tiene lípidos en la parte más externa y en la parte más interna de la célula. Puedo tener un daño a las membranas lisosomales. Entonces recordemos que tenemos varios compartimientos intracelulares. Puede ser vesículas, puede ser vacuolas o lisosomas. Esas tres estructuras están delimitadas también por su propia membrana, así estén en el interior de la célula. Entonces, cualquier especie reactiva de oxígeno, cualquier agente que me ataque directamente membranas lisosomales o la membrana celular de manera directa, pues ¿qué va a hacer? También que haya una alteración de la morfología del citosol y el citoesqueleto de la célula. Ahora, las radiaciones ionizantes que van a atacar directamente el núcleo. Y cuando el núcleo se destruye y esta morfología de doble hélice se rompe y alguna base nitrogenada que estaba aquí en esta molécula de ADN se destruye, la célula no puede entrar en mitosis y queda totalmente en arresto mitótico.
Inmediatamente, cuando se detecta un daño irreversible en el ADN, se van a activar una serie de enzimas que se van a llamar las caspasas. Y las caspasas son las que me van a mediar a mí la apoptosis. Las vamos a ver poquito a poquito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ahora, les había hablado que las moléculas proteicas tienen una conformación estructural. Pues miren aquí una molécula de ARN en transcripción y acá esto que está en azul significa cómo la proteína se empieza a formar. Estas proteínas, por medio de otras proteínas que llaman las chaperonas, que están en el aparato de Golgi, permiten que esta molécula se doble. Bien, una conformación estructural bien determinada. ¿Qué es lo que pasa? Que en ciertas condiciones, ya sean problemas de intoxicación, alteraciones metabólicas, mutaciones genéticas o infecciones por virus o por priones, estas proteínas se van a doblar de manera diferente. Y cuando están desdobladas o están dobladas en una conformación estructural anormal, se acumulan dentro del citoplasma. Y al acumularse dentro del citoplasma, ¿por qué se acumulan? Porque no pueden ser degradadas. La célula no tiene mecanismos para poder destruir una molécula que esté mal plegada. Finalmente la célula se va a poder adaptar y va a intentar producir proteínas para poder corregir ese error de plegamiento de las proteínas o entra en muerte, entra en apoptosis como tal. Pues miren ahora, cuando se pierde las concentraciones de la homeostasia del calcio dentro de las células, entonces acá el daño directo que está aquí es la disminución de oxígeno. Entonces, cuando hay isquemia, cuando hay hipoxia en una célula. Cuando hay reducción de oxígeno, ¿qué va a haber? Disminución de la producción de ATP. Cuando hay disminución de la producción de ATP, ¿qué es lo primero que pasa? ¿Se acuerdan que les había dicho que hay unos canales de membrana y esos canales de membrana son dependientes de ATP? Esos canales de membrana van a fallar. Y la primera bomba y las más importantes que tienen todas las células es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio, los intercambiadores de iones o las bombas de protones, como el intercambiador de cloro y hidrogeniones que en algunas células epiteliales también va a fallar. Pero el modelo que nosotros estudiamos es la bomba sodio-potasio. Entonces, disminución de oxígeno, disminución del ATP, pérdida de la funcionalidad mitocondrial, y una vez esa mitocondria no puede funcionar, las proteínas de membrana, como la bomba sodio-potasio, van a fallar. Entonces, ¿qué hace? Que se va a cambiar la alteración y va a tener una entrada exagerada de iones a la célula. Entonces voy a tener un acúmulo de potasio intracelular y una entrada anormal de sodio al citoplasma. Entonces, si tengo entrada de iones dentro del citoplasma, recuerden que los iones tienen una presión osmótica, ¿cierto? Donde haya mayor concentración de iones, el agua va a ser atraída. Entonces, si yo tengo un aumento de la presión osmótica intracelular, ¿qué voy a tener? Que las células se edematiza.
Una vez la célula empieza a hematizarse de manera continua, va a empezar a perder su funcionalidad, y una vez el ATP llega a un límite crítico, ese ATP también altera los canales de calcio. Una vez ese canal de calcio se encuentra totalmente alterado, va a haber una entrada o una liberación de calcio de manera anormal al citoplasma. ¿Se recuerdan el término de cofactor y coenzima? ¿O no tanto? No. Las coenzimas van a ser enzimas que van a ayudar a otras enzimas a cumplir su función, por eso se llaman coenzimas. Y los cofactores van a ser iones necesarios para ciertas reacciones químicas. Pues el magnesio, el potasio, el zinc, el manganeso, el cobre. Todos esos van a ser responsables y se van a llamar cofactores porque son necesarios para ciertas enzimas para cumplir su función. Finalmente, ¿qué pasa? Como los canales de calcio se encuentran alterados, ¿qué va a haber? Un aumento del calcio intracitoplasmático, un aumento del calcio en el citosol. Y este calcio me va a activar una enzima en específico, que es la principal que me va a generar la muerte celular. Esa enzima se llama la fosfolipasa A2. ¿Qué hace la fosfolipasa 2? Daño en la membrana citoplasmática y me la va a destruir. Una vez la membrana citoplasmática sufre suficiente daño para romperse, pues eso es lo que se va a denominar como lisis celular. Y la lisis celular ya es que la célula prácticamente se estalla. ¿Hasta ahí claro? Por eso siempre vamos a estudiar la necrosis con respecto a la hipoxia, que la mayoría de agentes infecciosos o cualquier problema que se produzca dentro del cuerpo me va a generar un ambiente hipóxico. Entonces, por eso se tienen que conocer esto. Y este mecanismo que les acabo de mencionar, que no está completo en esta foto, sino de lo que yo estoy hablando, se los voy a preguntar. Entonces, en esta otra foto es exactamente lo mismo, solamente que podemos ver de que hay una presencia de calcio en diferentes partes de la célula, ¿cierto? Entonces tenemos calcio extracelular, pero también tenemos calcio en las mitocondrias y en el retículo endoplasmático. Entonces ese calcio, cuando aumenta dentro del citoplasma, aparte de activarme la fosfolipasa 2, también me va a activar proteasas, endonucleasas y ATPasas. Entonces recordemos que siempre el sufijo asa significa enzima y el prefijo me va a decir qué es lo que está destruyendo. Entonces, fosfolipasa, ¿qué me va a destruir? Los fosfolípidos de membrana. Las proteasas, todas las proteínas que estén en el citosol. Las endonucleasas me van a producir destrucción de proteínas nucleares.
Y la TPasa, también destrucción de la ATP. ¿Listo? Entonces, si una pregunta, ¿ustedes saben cuál es el ion más importante en todo el proceso de necrosis celular? El calcio. El calcio. Es el calcio y el... Dime. No escuché. ¿Cuál es el más importante? El calcio. El ion más importante es el calcio. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces, ¿yo cómo voy a ver el daño celular reversible? Así. ¿Alguien se atrevería a decirme en qué órgano es este? Está difícil. Pues la conformación de estas estructuras de origen epitelial tan unidas una con la otra en forma de cordones da la morfología de este órgano, que lo vamos a ver ahorita después de que acabemos esto en el repaso histológico. Por ahí lo dijeron. Es un hígado, exactamente. Entonces, si ven cómo el citoplasma de esta célula que yo les estoy mostrando acá se ve totalmente eosinofílico. Cuando yo a ustedes les hablo de eosinofílico y basofílico, ¿se acuerdan a qué me refiero? Dime. Es rosado y Ajá, es morado. Mira, el citoplasma está eosinofílico y si ven que aquí tiene una eosinofilia tenue granular, ¿sí? Que tiene como punticos o gránulos eosinofílicos. Esta célula está hinchada. ¿Se acuerdan que les dije que hay entrada excesiva de sodio dentro de la célula y eso hace que haya entrada de agua? Esa entrada de agua hace que la célula se me hinche y va a tomar esta morfología. Hasta el momento esta célula no se ha muerto y esa es la morfología que ustedes van a ver. Digamos, yo en este momento me pego y se me inflama la piel y se me inflaman los músculos. Todas mis células van a empezar a tener un proceso de degeneración por el trauma. Esta hinchazón celular aguda, como también se le puede denominar, tiene otro nombre, el nombre correcto va a ser degeneración hidrópica. Hidrópica. Recordemos no, quiero que sepan que los procesos de necrosis celular no son todos al mismo tiempo. O sea, no es que voy a ver degeneración en todas las células, después todas me van a cambiar a necrosis, no. Es una cadena de eventos. Entonces, una célula puede estar regenerada y la célula que está al lado puede estar en necrosis. Entonces, tenemos una característica polifacética o polifásica de la necrosis. Las causas, lo que hemos mencionado previamente, todo lo que hemos mencionado previamente. Agentes infecciosos, agentes físicos, agentes químicos, agentes nutricionales, todo lo que hemos visto. Y lo que les había hablado, el modelo principal que vamos a estudiar y vamos a entender para diferenciar entre qué es lo reversible y lo reversible va a ser este, el modelo de isquemia-hiperperfusión o el síndrome de isquemia-hiperperfusión.
Entonces, miren acá un vaso sanguíneo, ¿sí? Este vaso sanguíneo va a tener un tapón. ¿Este tapón cómo se llama? Un trombo. Entonces tenemos un trombo que tapona la luz de este vaso sanguíneo y efectivamente no va a tener llegada sangre a estos tejidos que están siendo irrigados por esto. Entonces finalmente, ¿qué va a pasar? Esta mitocondria va a tener una disminución de la fosforilación oxidativa. Entonces acá, si no anotaron lo que les estaba mencionando previamente, en esta foto está explicado lo que les había mencionado. Entonces, la inhibición de la fosforilación oxidativa o disminución de la fosforilación oxidativa, recordemos que este proceso es totalmente necesario y es dependiente de oxígeno para producir ATP. ¿Listo? El ATP es necesario para todas las rutas metabólicas. Recordemos que nuestras células funcionan por catalizadores o anabolizadores de reacciones metabólicas o bioquímicas dependientes de energía. ¿Y a qué se refiere que sea dependiente de energía? Es que requieren ATP. Entonces, ¿qué pasa? Si hay disminución del ATP, de nuevo, hay una alteración de la bomba sodio-potasio. Al alterarse la bomba sodio-potasio, ¿qué va a haber? Va a aumentar la concentración de sodio intracitoplasmático y eso me va a generar que haya una entrada excesiva de agua dentro de las células. Miren, agua, sodio, y una vez hay un daño suficiente y hay una pérdida exagerada o muy severa de ATP, las bombas de calcio también se van a alterar. Entonces, ¿qué va a haber? Entrada de calcio exagerado dentro de las células. Finalmente esto, ¿cómo lo voy a ver? Como una degeneración hidrópica. ¿Listo? La degeneración hidrópica viene de esta célula, acá está hinchada y si ven que se empiezan a formar como vesículas, esto es por el daño de membrana, porque una vez empieza a haber entrada excesiva de calcio, el calcio me activa la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 me empieza a generarme daño en la membrana citoplasmática. Pero se repetido varias veces y lo quiero que quede claro porque se lo digo de verdad. Esto se lo voy a preguntar y es la cadena de eventos organizada. Va a salir en el parcial. Profe, pregunta, o sea, la fosfolipasa no solamente sale cuando hay exceso de... Ella está permanentemente pegada a la membrana. Que la fosfolipasa 2 lo que me permite es que la membrana esté en constante remodelación. Un fosfolipído que esté viejo, coge, lo destruye y lo reemplaza por uno nuevo. Pero la fosfolipasa 2 es dependiente de calcio. ¿Sí? O sea, la fosfolipasa 2 es una enzima que como cofactor necesita calcio. Entonces, como hay un exceso de calcio intracitoplasmático, la fosfolipasa 2 se va a activar de manera exagerada y va a empezar a generar daño. En vez de remodelar, empieza a destruir todos los fosfolípidos. Ahora, ¿qué pasa? Que como la fosforilación oxidativa está siendo inhibida por la pérdida de oxígeno, va a haber un aumento de este proceso que se llama la glicólisis anaerobia. Entonces, la glicólisis anaerobia no va a producir las 4 moléculas de ATP que se producen por fosforilación oxidativa, sino va a producir 2. Solamente va a producir 2. La glicólisis anaerobia, aparte de producir 2 moléculas de ATP, también me va a producir un residuo metabólico que se llama el ácido láctico. Y el ácido láctico se acumula dentro de las células. ¿Y qué hace? Disminuye su pH, lo acidifica.
produce? Lo escuché. Aparte de la ¿qué más produce? Ácido láctico o lactato. Es lo que pasa cuando uno está corriendo y uno se agota y el músculo queda totalmente rígido y uno no lo puede mover bien. ¿No les ha pasado? Es por el acúmulo de ácido láctico en las células. Pues todo proceso que sea anaerobio o independiente de oxígeno, que va a ser acidificar cualquier medio. Profe, el ácido láctico que causa. Disminución del pH, o sea que se acidifique. Y si se disminuye o se acidifica mucho el citoplasma de las células, va a haber también destrucción de organelas. Entonces, por lado y lado, va a haber daño celular. ¿Alguna pregunta por acá? La disminución del glicógeno también disminuye el pH. Digamos que eso que indica disminución de glicógenos porque como se llama glicólisis, mira que tienen los dos términos, glicólisis y glicógeno, que utiliza glicógeno intracelular. Todas las células de nuestro cuerpo tienen una molécula de glicógeno que son su reserva de glucosa. Entonces, esta glicólisis anaerobia va a suceder hasta que se acabe el glicógeno. Entonces, el daño celular irreversible o la muerte celular como tal van a ser cambios estructurales y morfológicos de la célula que no van a tener vuelta atrás. Entonces, todos los procesos de degeneración hidrópica finalmente que van a llevar a destrucción de la célula o a que la célula misma se suicide. Esto porque lo digo de manera tan coloquial, porque también podemos tener dos procesos: la necrosis, que es la muerte causada por un agente patogénico, o esa misma célula, al tener inhibida su función, ella misma induce su muerte. Ahora, la apoptosis no solamente va a suceder frente a un agente patogénico, la apoptosis sucede de manera fisiológica permanentemente. Van a encontrar en ciertos libros el término de oncosis celular. Ese término que se refiere a una necrosis derivada de un proceso hipóxico isquémico. Pero es lo mismo, se usa de manera intercambiable con necrosis. El término correcto es necrosis.
Entonces, una vez el funcionamiento mitocondrial está completamente inhibido y hay un daño irreversible en la membrana celular, ahí ya no hay nada que hacer. Entonces, la morfología microscópica de las células con un daño reversible va a ser degeneración hidrópica. Vamos a ver un momentico, va a ser esto. Aquí esto es una célula que está presentando un daño, pero la célula todavía puede recuperarse. Ahora van a ver unos cambios de la célula que los vamos a ver más adelante en la necrosis y en la apoptosis, que no me permite identificar que una célula efectivamente está muriéndose o muerta. ¿Se acuerdan que les había dicho entonces que en el modelo de isquemia reperfusión, cuando se quita ese trombo que estaba taponando la llegada de sangre, la llegada de nuevo, la recuperación de ese tejido de sangre y esa irrigación de nuevo puede causar más daño? Entonces preguntan ustedes por qué pasa eso. Se supone que uno tiene que corregir la volemia. Entonces, por eso que cuando hay la lesión por isquemia o isquemia reperfusión, se da porque cuando vuelve la sangre, dentro de la sangre vamos a tener altas concentraciones de calcio. ¿Y qué está pasando dentro de las células que no tienen oxígeno? Están llenas de calcio, o sea, sus transportadores no están funcionando de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Si una célula está normal y vuelve la sangre y tiene más calcio, pues ¿qué va a hacer? Empeorar el daño por los fosfolipasados. Todo tejido que esté hipóxico o que esté isquémico va a sufrir una reacción inflamatoria. Y cuando la sangre vuelve a retornar al sitio donde había lesión, pues las células inflamatorias van a reaccionar. ¿Qué era lo que me estaba causando el daño a esas células? Que no había casi oxígeno, ¿cierto? Sin embargo, las células del sistema inmune van a detectar que unas células van a estar muertas y otras van a estar degeneradas. Entonces ellas que van a intentar hacer detener el agente, pero como ya lo recuperó, el sistema inmune se confunde y no logra determinar cuál era la causa principal. Pero como está evidenciando cambios en las células, reacciona. Y esa respuesta inflamatoria empeora el daño. Entonces acuérdense por inmunología que ciertos tipos, digamos como los linfocitos citotóxicos y los neutrófilos, pueden liberar sustancias que tienen dentro de su citoplasma y eso genera muerte celular. Los neutrófilos que tienen en su citoplasma, que tienen sus glándulos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre bioquímico de los compuestos antimicrobianos de los neutrófilos? O sea, muy bien, sí es eso. Pero tiene un nombre. Se llama mieloperoxidanas. Mieloperoxidanas. Porque están viendo que hay células muertas, pero el sistema inmune que está buscando la causa atrás, pero no es capaz de detectar que la causa era falta de oxígeno. Pero como está viendo que hay células muertas, pues él actúa para corregir eso. Entonces, ¿qué hace? Destruir las células que estén degeneradas, llegan los macrófagos, intentan comerse todos los residuos celulares que hay en el ambiente y estimular una respuesta de cicatrización. Entonces, esa respuesta inmune igualmente va a generar un daño tisular. Independientemente de que la intención sea buena del sistema inmune, lo que va a causar también es daño y muerte.
Y eso que te acabo de explicar es una, digamos, una fisiopatología muy pequeña en lo que pasa en muchas enfermedades. Entonces, digamos, el COVID, las personas no se morían de COVID como tal, sino la respuesta inflamatoria tan brava que generaba el virus. La respuesta inflamatoria empezaba a producir sustancias, el virus empezaba a producir sustancias para atraer el sistema inmune al pulmón. El sistema inmune llegaba de una manera tan exagerada que lo que hacía era llegar y liberaba todo. Entonces, al liberar todo, pues destruía todo. Por eso es que las personas con COVID terminaban urgencias porque su pulmón se inflamaba mucho. Es por eso. Y eso se llama tormenta de citoquinas. ¿Listo? Y lo otro es que también la vida de la sangre me va a hacer que la mitocondria pues, vuelva a recuperar su funcionalidad metabólica. Pero como es una mitocondria que también está afectada, pues va a producir en cantidades exageradas radicales libres. Va a producir de manera exagerada radicales libres. Y esos radicales libres también me van a generar daño. Entonces miren cómo la recuperación de la irrigación en un tejido por estos tres mecanismos me puede dar aún más daño. Entonces acá es un ciclo vicioso. Pues miren, hay un aumento en la producción de radicales libres. Los radicales libres me hacen daño en el tejido, eso me genera una respuesta proinflamatoria. Finalmente, la presencia de citoquinas proinflamatorias, ¿qué va a hacer? Que haya entrada y reclutamiento de leucocitos y vaya activación de las células endoteliales. Ustedes vieron el proceso inflamatorio de manera muy general en inmunología. Acá lo vamos a ver paso por paso, la célula pasa y hace el proceso inflamatorio y va a ser muy específico y bastante molecular. Pero acá, estas dos principales, la activación de las células endoteliales y el reclutamiento y acción de leucocitos, van a ser los principales causales de mayor daño tisular. Tiene que ser gradual, entonces tienes que mandarle, o sea, si tú digamos tienes un intestino que está totalmente torcido en un caballo, la pared está patente, entonces tú como evalúas la patencia de la pared, tú entras a cirugía, abres, corriges la torsión, abres un poquito el intestino y empiezas a hacer cortes muy delgados sobre los bordes que tú veas negros. Si sangra, es porque el tejido sigue teniendo irrigación. Si no sangra, es porque el tejido está muerto. Eso siempre lo hace cuando uno debería heridas. Eso que dicen de reavivar bordes es eso. Hacer heridas para mirar si hay irrigación o no. Entonces el tejido que esté muerto se retira. Entonces una vez tú corriges quirúrgicamente esa torsión, haces de nuevo el cierre completo de la incisión quirúrgica y haces una terapia agresiva antiinflamatoria. También lo puedes suplementar con inhibidores de radicales libres, que ya los vimos, que es el selenio y la vitamina E y la vitamina C. Y una terapia de fluidos. Entonces tú puedes colocar soluciones hiperosmóticas en bajas concentraciones para intentar que el calcio no se salga tanto de la circulación, sino se mantenga por presión osmótica dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, yo no soy clínico, pero conociendo el mecanismo de enfermedad detrás de esto, uno puede hacer una terapéutica normal. Pero es importante conocer el mecanismo detrás de todas las enfermedades que uno va a tratar. Entonces, finalmente, esta activación de leucocitos y la activación de células endoteliales, ¿qué hace? Pues que haya disminución después, una disminución, digamos, como transitoria de la llegada de la sangre y me va a perpetuar el ciclo constante. Entonces, es un ciclo vicioso hasta que no se corrija o se trate de manera oportuna. ¿Listo? Entonces, los radicales libres, ¿cómo funcionan? Va a ser un átomo y en ese átomo van a tener un electrón
libre en la órbita más externa. Entonces recordemos que los átomos van a tener múltiples órbitas y en la órbita más externa todos los enlaces o todas las moléculas que sean estables van a tener sus electrones unidos unos con los otros. Entonces, ¿qué pasa? Al tener ese electrón libre en su órbita más externa, va a estar buscando sustancias inorgánicas, que van a ser los iones, o sustancias orgánicas, que van a ser las células. Y que van a producir bioquímicamente. El mecanismo detrás del daño por las radicales libres va a ser reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción son utilizar una molécula de oxígeno para destruir otro tipo de molécula, por eso se llama óxido-reducción. Pues utilizo una molécula que esté libre de oxígeno para catabolizar otra molécula. Entonces, digamos, el radical libre va a destruir una proteína, utiliza el oxígeno que también está libre para poder destruirla. Ahora el otro es que en la mayoría de las rutas metabólicas que suceden dentro de la mitocondria también van a ser reacciones de óxido-reducción. Y las reacciones mitocondriales de óxido-reducción van a liberar como producto los radicales libres, que les había mencionado previamente. Los tres radicales libres principales son los que les había nombrado: peróxido de hidrógeno, el superóxido, el anión superóxido y el anión hidrógeno. Un radical superóxido, un radical hidroxilo. Peróxido de hidrógeno, H2O2, es la misma agua oxigenada que ustedes pueden usar en algunas infecciones de las heridas. El radical superóxido es 1,2 con un electrón negativo libre, y el radical hidroxilo es un grupo OH, oxígeno pegado con hidrógeno y un electrón libre también. Vamos a tener otro tipo de sustancias, como el óxido nítrico. ¿Sí han escuchado del óxido nítrico? ¿Más o menos? El óxido nítrico es una sustancia que lo producen las células endoteliales. Y es uno de los principales vasodilatadores del cuerpo. El óxido nítrico también puede actuar como radical libre cuando se libera de manera exagerada. Entonces, finalmente, ¿cómo se traduce eso? Miren, esta molécula de agua, el radical libre actúa sobre la molécula, rompe el enlace y va a liberar esto. Va a soltar el hidrógeno y va a soltar el oxígeno y el hidrógeno. Entonces rompe enlaces. Eso es lo que va a generar, así como lo hace con una molécula de agua, lo puede generar con una membrana citoplasmática.
Pues miren acá. Este es un átomo normal, está en equilibrio. Cuando pierde un electrón, se produce un radical libre. Este enlace de este radical libre va a estar buscando otras moléculas. Entonces, pues si este radical libre toca otro átomo, lo va a destruir y ese átomo también se va a transformar en radical libre. Entonces va a generar una reacción en cadena. Radical libre que toque otro átomo lo va a destruir y va también que libere sus electrones. Entonces es una cadena siempre de eventos. Entonces, finalmente, radical libre toca otra molécula, este lo destruye y así sucesivamente se van acumulando los radicales libres. Entonces miren esta estructura circular es lo que ustedes van a observar acá. Va a ser el lípido, va a ser el lípido de membrana. Entonces, ¿qué hace el radical libre? Va a ir destruyendo varios grupos de fosfolípidos hasta generar una destrucción de la membrana celular, ¿cierto? Entonces acá es donde entran los antioxidantes, es lo que han escuchado en la dieta, pero en verdad los antioxidantes. Tenemos unos mecanismos internos y unos mecanismos externos de antioxidantes, ya los vamos a ver. Los externos ya los vieron, que es selenio, vitamina E, vitamina C en menores cantidades. Por eso son extremadamente necesarios para la nutrición de los animales y de nosotros. Entonces, como les había dicho, los radicales libres se producen en todos los procesos metabólicos de la célula, ¿cierto? Y tenemos unos mecanismos endógenos. Esos mecanismos endógenos que metabolizan los radicales libres se van a ver sobrepasados y no van a poder eliminarlos todos cuando hay un exceso de producción. Entonces, finalmente, ¿qué se va a producir? Miren, daño de membrana, daño de las proteínas del citosol, lesión del ADN, lesión mitocondrial, lesión de membrana, lesiones de bombas iónicas, alteración de síntesis de proteínas y de nuevo, entrada de calcio. Entonces, ¿esto qué se traduce? Pues lo pueden copiar todo, simplemente ustedes lo pueden reducir con que me va a destruir núcleo, organelas y membrana. ¿Listo? Entonces, vamos a tener sistemas enzimáticos o endógenos, sistemas no enzimáticos o exógenos. Entonces, los sistemas enzimáticos van a ser los que ustedes observan acá. Y esos son enzimas que van a tener todas las células del cuerpo. Y esas células van a estar dentro de la mitocondria para poder detener los radicales libres. Entonces, ¿qué hacen? Destruirlos. Entonces, la primera es la superóxido dismutasa.
La segunda va a ser la catalasa. ¿Recuerdan que en microbiología les hablaban de catalasa positivo, catalasa negativo, las bacterias? Pues las células también van a tener eso. La catalasa me ayuda a metabolizar el peróxido de hidrógeno. Obtener las peroxidasas y la glutatión peroxidasa. ¿Se entienden más o menos qué pasa en cada reacción química o la explico? Se pierde lo mismo. Exactamente, lo que hacen estas enzimas es con una molécula que está en el ambiente, mira, digamos acá en este hidrógeno, es agregárselo a la molécula para que ese electrón tenga algo donde pegarse. La superóxido dismutasa lo que hace es convertir el anión superóxido en varias moléculas de agua, o lo puede transformar en... Entonces, ¿qué hace? El anión superóxido lo puede transformar en el peróxido de hidrógeno. Después de que transforma el peróxido de hidrógeno, ese peróxido de hidrógeno va a pasar por medio de la catalasa. Miren, la catalasa destruye el peróxido de hidrógeno y lo convierte en dos moléculas de agua, y de nuevo acá puede estar libre de nuevo un anión superóxido. Entonces miren que cada proceso enzimático es dependiente de uno del otro. ¿Qué hace, digamos, la peroxidasa? De nuevo, el superóxido de hidrógeno y el radical hidroxilo los une. Miren, los une para convertirlo en dos moléculas de agua, pero acá también se va a liberar otro radical superóxido. Ese radical superóxido de nuevo va a pasar a la superóxido dismutasa para ser contrarrestado. Y acá, en la glutatión peroxidasa, necesita esta molécula, que la 2-GCH es una molécula de glutatión. Entonces el peróxido de hidrógeno en conjunto con la glutatión se unen y me va a formar finalmente no me acuerdo qué significa esta sigla. Vamos a colocar el metabolito definitivo y moléculas de agua. Entonces, finalmente, de todos los radicales libres, en la mayoría de reacciones bioquímicas se va a producir agua y otros tipos de radicales. ¿Sí? Y todos están interconectados entre sí. Pues obviamente esto no se lo puedo preguntar a ese nivel de detalle, porque no estamos viendo química, pero es para que entiendan que todas están interrelacionadas entre sí. Y los sistemas no enzimáticos o exógenos, mira, vitamina A, la E, la C, los betacarotenos y ciertas moléculas o proteínas plasmáticas, como la celuloplasmina, la ferritina y la transferrina. No es 5, 9 y 10. Volvemos, ¿listo?